Mi nombre es Víctor Hugo Vázquez González, soy estudiante de Antropología del Grupo 101 del programa Zootecnia correspondiente al CEAD Bucaramanga. En este momento vamos a hablar un poco acerca de conceptos de la cultura vistos desde la antropología. Como primera medida, hablar un poco qué se entiende por cultura. En términos generales se dice que la cultura está asociada a los comportamientos humanos, en términos generales. ¿Eso qué quiere decir? Que están asociados a una serie de conductas que han sido adquiridas por los humanos a través de aprendizajes en la historia de los tiempos. Eso lo hace diferente a el comportamiento de los animales, que está más dado es por pautas de comportamiento, no por conductas, sino pautas de comportamiento. Podríamos hablar de instintos. Entonces, eso básicamente es lo que diferencia la raza humana de los animales y es lo que en términos generales denominamos cultura. Es esa serie de comportamientos que son relativos al ser humano. Ahí hay un elemento que podemos hablar haciendo la diferenciación entre los seres humanos y los animales, y es que precisamente por esa razón el ser humano es capaz de generar cultura, que es lo que define esos comportamientos. Obviamente, pues en las especies animales este tipo de conductas no se dan. Los antropólogos han definido la cultura, digamos, como en dos grandes escenarios. Hay unos que la identifican o la línea pues corriente de los materialistas, donde ellos manifiestan que la cultura es son los comportamientos observados de los seres humanos y relacionados con los objetos materiales a esas conductas. Esa es como una de las grandes corrientes. La otra corriente es la que tiene que ver con los mentalistas, y ellos entonces, ¿qué promueven? Hablan de que la cultura como tal es una abstracción de esas conductas humanas y está disociada o aparte de los elementos materiales que aportan a esa cultura. Podemos hablar de que, como ya lo mencionamos hace un momento, la cultura es producto del aprendizaje. ¿Y ese aprendizaje cómo se realiza? Pues obviamente a través de las generaciones, que involucra los diferentes elementos que hacen parte de esa convivencia producto de las conductas humanas. Hay elementos importantes que nos pueden dar como una generalización del término cultura. Entonces, podemos decir que en primera medida son los comportamientos del ser humano que se agrupa en estamentos sociales. Ese comportamiento es único y es lo que hace que cada cultura tenga sus particularidades. Nosotros tenemos nuestra cultura occidental muy diferente de la cultura oriental en muchos temas, la gastronomía, la filosofía, los estilos de vida, en fin. Entonces, esos comportamientos de esos grupos sociales son únicos y son los que determinan la cultura en sí misma. Todas las culturas, por esas interrelaciones que se dan, son sujetas de cambio, en mayor o menor grado, y eso hace que puedan, en alguna medida, ir cambiando sus pautas o sus conductas de comportamiento. Es muy común, por ejemplo, en las culturas orientales que tienden a occidentalizar algunas de sus elementos de convivencia. La música, algunos rasgos físicos, pues dada su condición. Entonces, esos cambios que se dan en las culturas son normales y dependen de la interacción entre ellas mismas. Cada cultura a su interior establece sus propias relaciones y sus formas de comunicación.
Podemos decir que esas conductas ya están establecidas mediante unos códigos o mediante unos protocolos, y la idea es que la cultura, para tratar de mantenerse lo más pura posible, los va sosteniendo en el tiempo a través de esos códigos de comportamiento. Vamos a hablar ahora de un par de elementos, de otros conceptos, que es el que tiene que ver con el concepto de sociedad, que a veces se confunde con el concepto de cultura. Entonces, el concepto de sociedad corresponde a un grupo de individuos que están agrupados bajo unas mismas particularidades y que desarrollan acciones para conseguir fines comunes. Eso es como el propósito de una sociedad. Quiere decir esto entonces que tendríamos el concepto de cultura como algo más general, algo marco, y la sociedad es algo ya que va segregándose de esa cultura como tal. Finalmente, podríamos hablar de tres conceptos asociados a la forma como las personas involucran el concepto de cultura en su cotidianidad. Entonces hablamos de enculturación, relativismo cultural y etnocentrismo. ¿Qué es la enculturación? Es cuando una cultura permanece intacta a través del tiempo. Entonces podemos hablar, por ejemplo, de algunas tribus indígenas que mantienen intactas sus costumbres. Recordemos que el tema de la cultura son conductas. Entonces algunas tribus indígenas que mantienen intactas esas conductas a través del tiempo, y eso es lo que hace que ese proceso de enculturación sea más cerrado, pues. Hay algo que permite la enculturación, y eso es lo que acabo de decir, es que las culturas mantengan su continuidad a través del tiempo. Y eso, aunque es muy difícil, solo se logra si la interacción con otras culturas es en menor proporción. Tenemos el concepto del relativismo cultural. El relativismo cultural tiene que ver con que cada cultura, aunque tenga rasgos comunes con otras, tiene sus rasgos únicos que los hacen identificar en cualquier parte del mundo. Entonces, es un tema que tiene que ver, por ejemplo, con las cuestiones religiosas, ¿sí? El practicar algunas ideologías religiosas hace que se acentúe ese relativismo cultural, que es único y específico de esa cultura. Y ese relativismo puede que riña con las conductas que desarrollan otras culturas, y eso es más evidente en el tema religioso. Si para una comunidad ciertos temas, como por ejemplo el matrimonio a tempranas edades, es aceptado porque su religión así lo permite, para otras culturas esto pues no es permitido. Entonces eso es esas condiciones únicas que hacen que cada cultura sea propia y particular. Y finalmente tendríamos el concepto del etnocentrismo, que generalmente es la tendencia de resaltar las bondades de la particularidad de cada especie, de cada cultura en especial. Entonces ahí digamos, para algunos puede ser positivo o negativo este tema del etnocentrismo, pero está muy de moda el supremacismo blanco o los neonazis, que ellos consideran que su cultura, su raza es más importante que las demás y es la que tiene derecho a salir adelante en muchos aspectos, la economía, en fin. Entonces ese concepto de etnocentrismo, pues digamos que para algunos es nocivo en esa medida, porque es ratificar las bondades de su cultura por encima de las demás. Es como básicamente lo que tenía para contar en este momento, y espero que hayan quedado claros los conceptos. Gracias, buena tarde.